Este día, queridos amigos de Radio Tigre, tenemos para ustedes la charla que se titula ¿La religión, una necesidad humana? Y empezamos. La Biblia es fácil de entender si solo ponemos en juego nuestra fe, pero bastante difícil de digerir para mentes con conceptos avanzados de espacio, materia y tiempo. Así pues entramos, no pocos, en hondos abismos de discrepancias que no tendrían razón de ser si solo entendiéramos el verdadero significado de religión. Religión significa religar al hombre material con su esencia espiritual. Pero hay que tomar en cuenta esto. La esencia espiritual no tiene nada que ver con la materia, y sí todo con las éticas conductuales de la macroconciencia y creadas para normar el proceso vivencial en su dualidad psicosomática. Negar la existencia de un creador. Esto no debería tener ninguna relevancia entre la raza humana, y todo aquel que tenga una inteligencia, aunque mínima, sabrá por inercia que habiendo una obra hecha, hay una causa que la originó. Razonará que en verdad la lógica nos dice que como seres modelados en la materia, somos el efecto de esa causa. Y estamos hablando del cuerpo material, no del espíritu. Pero, ¿quién es la causa? Esta pregunta se la ha hecho el hombre por milenios, queriendo descifrar al autor de su obra, al autor de una obra. Y así nacieron las explicaciones escritas por humanos, aunque muchas religiones aducen que la verdad sobre su Dios fue escrita por la misma mano y verbo de él. Esto no es pecado tampoco, pero sí un gravísimo error que ha causado guerras fratricidas entre los humanos, queriendo imponer sus ideas religiosas sobre otras ideas al respecto de lo que llaman creador. La Biblia cristiana. En el Génesis de esta obra se explica candorosamente cómo Dios creó la tierra, teniendo como materia prima el espacio. El espacio es como un canvas donde se va desarrollando con el tiempo y la materia las obras que llamamos mundos, galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. La única mentira que hay aquí es con respecto a la palabra creo, que debería ser sustituida por modeló, ya que el universo material no tiene fecha de fabricación, existiendo potencialmente por los elementos primarios, que son las energías que lo forman en las etapas de ser y no ser. ¿Cómo empezó la inquietud religiosa en el hombre? Siendo la Tierra un mundo material, sujeta por lo tanto a las leyes de la dualidad, tenían que presentarse en escena dos fuerzas, una que preservaba y la otra que destruía, que en realidad no destruye, sino que regenera. El hombre se dio cuenta de esto y razonó mal
cuando pensó que una fuerza representaba el mal y la otra al bien, sin darse cuenta que las dos se enlazan en luchas que parecieran a muerte, pero que en realidad son para preservación de la misma vida y de los entornos, y están regidas por las leyes de la mecánica universal, entre las cuales se encuentra la ley de causa y efecto, ley de acción y reacción, etc. Lo trágico: al definir el hombre estas fuerzas como del bien y del mal, automáticamente creó a los dioses, el dios del bien y el dios del mal. A uno se le adoraba por todo lo bueno que recibía para conservación de su efímera vida. De ahí en adelante empezaron a regir al mundo dos entidades: el demonio, dios del caos y la oscuridad, y su antagonista, otro dios, el dios de orden o de la luz. Nace el hombre adorador. El hombre, aún con su inteligencia escasa en estos tiempos, se dio cuenta que los dioses creados por él eran demasiado poderosos y él tan pequeño, que decidieron hacerle ofrendas, a uno para pedirle abundancia de frutos en sus quehaceres de supervivencia, y al otro también para aplacar su ira destructora, pero que a veces parecía que el Dios bueno perdía el terreno en su lucha contra el mal, ocasionada por espíritus diabólicos dirigidos por el Dios del mal. Bueno, se formó un embrollo, de donde nacieron los sacrificios humanos y de animales, para tratar de agradar más a esos dioses. Los hombres no se conformaron con agradar a sus dioses mayores verbalmente con ofrendas vegetales, e idearon una manera más sencilla, el sacrificio de animales, los cuales quemaban en un altar o pira, en ofrenda de olor grato a sus dioses, que crecieron en número y fueron llamados dioses mayores y dioses menores. Las sociedades politeístas del hombre. Conforme avanzaron los tiempos, las sociedades humanas fueron creciendo aún más dioses, debido a las etnias que se iban formando en la faz de la tierra, como ayudantes de los dioses, de los dos dioses primarios, debido a que las inquietudes de los hombres nunca ha sido saciada plenamente por las ideas de que existe una deidad máxima o Dios único, sino solo escalas de poder, y sigue buscando en el siglo de las luces una verdad que solo se encuentra en su propia conciencia, ya que es parte íntima de la conciencia de conciencias, que no es una entidad, sino la suma de todas las energías e inteligencias universales, ordenadoras y preservadoras de las otras energías materiales, en el infinito proceso universal de ser y no ser. Tsunami espiritual. Cuando empecemos a entender que no somos solo receptores, sino a la vez transmisores, que no somos solo torres colectoras de datos y señales, sino el mercurio de la cúpula universal, empezaremos a ser no normales, sino la vida misma. Cuando en vez de sentirnos viajeros, seamos el camino, cuando nos demos cuenta que no somos llagas, sino bálsamo sanador, empezaremos a visualizar la razón de nuestra presencia en el todo. Dejaremos
Dejaremos de usar la ciencia de hombres y usaremos la ciencia del sentir, dándonos cuenta que vamos dejando atrás lo que creíamos ser una criatura baja, una criatura que baja de un árbol, porque dejamos de creer en la sabiduría vana y ahora empezamos a hacer la ciencia y la sabiduría misma. Habremos encontrado entonces lo que buscábamos, el catalizador de toda la creación, que es con toda su humildad el amor. Sin embargo, no podremos caminar todavía para ningún lado con libertad si no perdemos el miedo al hombre sin H, que significa sin honestidad, el hombre mañoso, ladrón, corrupto, y empezamos a confiar más en el hombre con H, que es el hombre con honestidad. Hombre empieza con H de honestidad y sigue con O de obediencia. Esto lo hacen ellos, pero dirigidos a sus propios apetitos carnales, y así el camino se ha vuelto lleno de espinas, a pesar de que la conciencia de conciencias nos manda mensajes como los que transmitió el adalid de la paz, Jesucristo. Pero aún sabiendo esto, no podemos caminar aún hacia el glorioso destino a que nos impele la evolución espiritual, pudiendo hacerlo solamente cuando sepamos quiénes somos, de dónde vinimos, hacia dónde vamos y finalmente quién verdaderamente es lo que llamamos Dios. La clave para resolver estos enigmas es saber la respuesta a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos, pues? Ya que resuelto esto, la respuesta de la pregunta de los siglos, ¿cuál es? ¿Quién es Dios? La sabremos ahí mismo, perdiendo por tanto los 5 miedos de los cuales ya hemos hablado, pero que repetiremos ahorita mismo. Miedo a Dios, miedo al diablo, miedo a la vida, miedo a la muerte y miedo al hombre, del cual ya hablamos, que no todos, pero la mayoría que llega al poder se vuelven desgastados y se olvidan de las maravillas que puede producir el amor bien dirigido hacia nuestros semejantes. Declaración. Yo aquí os declaro, pues, quiénes somos. Chispas emanadas de la suma de todas las energías universales, lo que llamamos Dios, el modelador de la materia, preservador y ordenador de la mecánica universal, omnipresente, omnisapiente, omnisciente, que ha existido sin principio ni fin. El enigma resuelto en pocas palabras. ¿Quién soy? Energía. ¿De dónde vengo? De la energía. ¿Hacia dónde voy? Hacia la energía. ¿Quién es Dios? Energía. No fuimos creados ni como materia ni como seres espirituales, porque todo lo que es ya existía potencialmente en los elementos básicos, y porque nuestro espíritu, siendo energía, es y será siempre parte íntima del todo energético. Decimos que es omnipresente porque su energía está en todas partes, en los mundos modelados hacia la vida. Decimos que es omnisapiente porque Él es la ciencia misma, omnisciente porque está presente en el todo, sintiendo también el dolor y el gozo por medio de nosotros en forma individual, como microenergías evolutivas que somos, viviendo experiencias en la materia, su otra parte evolutiva, la cual muchos niegan
se encuentra en la naturaleza misma, sirviendo las necesidades de subsistencia de la materia con aliento de vida. Y finalmente decimos que es el amor mismo, porque como Espíritu Santo de la existencia sirve a todos sin distingo de raza, color, tamaño, origen galáctico, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ama a nadie ni castiga a nadie individualmente, ya que conjuga el verbo amar como servir, que llega a ser la máxima acepción del mismo. Parece que nos extendimos un poco y nos pasamos también del tiempo que nos estipulamos en cada entrega. Sin embargo, vamos a terminar este artículo y seguimos donde dice: ¿hacia dónde vamos? Al decaer la energía vital del cuerpo llegamos a lo que llamamos muerte, que no es más que el agotamiento de la otra energía vital llamada esencia vital primaria, la cual ingresará después de esta etapa a la macroenergía, o sea, plenitud, despojado de su ego individual o id, donde ya no es nada individualmente, pero empieza paradójicamente al ser el todo en el todo. Y después de un tiempo indefinido, se recobrará la individualidad al ingresar nuevamente a la materia con fines volutivo espirituales, empezando una nueva vida en los planos que hayamos merecido debido a nuestra obediencia al H2O o agua de la vida espiritual que tanto odian algunos. Es pertinente aquí recordar que la evolución espiritual no es un mandato, sino una opción del ser espiritual, mientras que la evolución material está regida por leyes de la materia. Algunas leyes universales. Solamente lo que no fue creado puede ser eterno. Si hubiésemos sido creados, solo llegaríamos a la categoría de objetos. El espíritu no necesita vacaciones. En el universo no hay puertas de salida, solo puertos de entrada. La vida es eterna y continuada. La muerte no existe. Ninguna ley natural puede abolir una ley espiritual. Ninguna ley espiritual puede dejar sin efecto una ley material. Efec, base de las ánforas, un portal hacia el despertar espiritual por medio de Moses de Efec. Les deseamos verdaderamente un día hermoso y que no se atribulen tanto por las palabras de Facundo, que a veces se vuelve vehemente en su plática, pero lleva un fin, que todos entendamos algo y vayamos encontrando un poquito más de felicidad en nuestra vida. No es muy difícil, pero se necesita un poco de trabajo personal. Ese trabajo que vino a darnos Jesucristo, que no es más que un medio nuevo de cómo vivir de acuerdo al Espíritu Santo de la vida, logrando paz, salud y amor, lo cual le deseamos a ustedes este día. Y ahora sí terminamos. Muy buenos días.